Hola, hola.
Siete de la noche en punto, muchachos. Muy alegre, muy contento de estar con ustedes. Bienvenidos a todos los que se nos están uniendo a esta sesión. Ya está Ana por acá. Bienvenida, Ana. Qué gusto tenerte con nosotros, Ana, esta Hola, hola, noche. buenas tardes, noches, ay, dependiendo de Sí, dónde nos ¿verdad? veamos. Sí, yo creo que todos por acá estamos de noche y en el caso tuyo, muy noche, Ana. Ya les vamos a contar a toda la gente que nos acompaña cómo estamos con el tema de horario. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Estamos ya transmitiendo en Facebook. Ah, mira quién nos está acompañando, Ana. Ese Iván, muchacho no me había dicho que iba a estar por acá. no, Iván se suma a todas. Sí, Súper sí, bien. sí. Maravilloso. Gracias, Iván, por estar con nosotros. Bien, estamos en vivo para Facebook también. Ya saben que esa es la plataforma que usamos nosotros para comunicarnos. Mucha gente está usando LinkedIn, otro YouTube. A nosotros nos encanta el tema de Facebook, acá en la comunidad de Excel y Power BI en Nicaragua. Muy contento de estar con ustedes, gracias a los que se están conectando y gracias también a los que ya nos están viendo desde Facebook. Compartirles un poquito, el día de hoy vamos a hablar de análisis de datos con Excel y la mayoría de las personas que se han reunido esta noche, pues yo sé que tienen alguna experiencia, otros recién empiezan en el tema del análisis de datos. Pero muchachos, este es como el primer peldaño de todas las personas que desean eh, empezar a utilizar esta herramienta para la toma de decisiones. Realmente es una herramienta extremadamente útil y yo creo que han habido procesos, han habido procesos. Allá por el año 2010 todavía usamos Excel como una hoja de cálculo. Una hoja de cálculo en la que realizábamos operaciones matemáticas, financieras. Ya se ha empezado a introducir el tema de las tablas dinámicas. Todos estamos claros del concepto de tablas dinámicas, las hemos utilizado en algún momento. Esas tablas dinámicas que nos permiten realizar resúmenes de la información de manera muy sencilla y muy puntual. Sin embargo, Excel, que es una herramienta que todo el tiempo está sufriendo modificaciones y actualizaciones, siempre con aras de mejorar la experiencia del usuario, ha modificado toda esa parte operacional. Excel se convirtió en una herramienta de Business Intelligence allá por el 2013 cuando empezaron a introducir herramientas como Power Query, complementos como Power Query, que en el 2016 tomaron un auge mucho mayor cuando también introdujeron Power Pivot como parte del proceso de análisis de datos. Así que una cosa maravillosa usar esta herramienta, muchachos. Y yo, de manera muy particular, me encuentro muy contento de poder usarlas y de poder enseñarlas y compartir, porque nos han transformado la vida en el negocio. Y fíjense cómo funciona esto. Es que antes, quienes realizaban el análisis de datos, lo realizaban los técnicos, lo realizaban los ingenieros, había un área específica y las empresas ocupaban su tiempo para eso. Ya no funciona de esa manera, muchachos. Ahora todos los usuarios, sin importar que seamos ingenieros o no, estamos utilizando esta herramienta. Entonces ya contadores, administradores, gerentes de distintas áreas ejecutivos, estamos utilizando herramientas de análisis de datos para la toma de decisiones, porque como yo siempre digo, los que me conocen saben, la mejor manera de tomar una decisión es basada en datos y no en intuición. Así que chicos, con esa introducción, quiero darle gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a Ana que se ha conectado de manera muy puntual. Pero antes, muchachos, antes de arrancar, vamos a tomar unos minutitos para saludos, ¿le parece? Quiero saber, bueno, yo sé que estamos en la comunidad de Nicaragua, comunidad de Excel y Power BI, pero quiero que ustedes me cuenten por ahí en el chat, muchachos, de qué parte de Nicaragua nos están viendo. Antes de yo presentarles a la ponente de esta noche, que es Ana, quiero que ustedes me cuenten desde qué parte de Nicaragua están, ¿sí? ¿Qué tal si me dejan un mensajito por ahí, muchachos? Sí, un mensajito. Acá Edwin dice que desde Ciudad Sandino, Otto desde Carazo, David desde Managua, presente siempre, David. Muy bien. Gema, Masaya, Managua. Ah, Dayana está en Costa Rica, muy bien, muy bien. ¿Quién más por ahí? Margelis desde Managua, Omar también, bienvenido Omar. Muy bien. Iván Darío Suárez, el gran Iván. Iván, ya vas a abrir tu audio y nos vas a saludar también. Emma, Estelí, Managua, Granada. Miren cuánta gente. No sé si sabías, Ana, Nicaragua se divide en departamentos. Entonces,
De hecho, tenemos el territorio más grande de Centroamérica. No somos muy famosos por allá en Sudamérica todavía, pero Sí, tenemos el coméntame. territorio más grande de Centroamérica. Y Dalia dice que está desde Miami. Muy bien, eso, Dalia. Oh, Y bueno, ya vimos que tenemos gente de toda Latinoamérica. Indira Matagalpa, ¿quién más por ahí? ¿Quién más? Ya tenemos casi 27 personas por ahí. Muy bien. Eso más la gente que se nos está sumando en Facebook, que ya vamos a revisar cómo estamos por ahí. Muy bien. Entonces, habiendo saludado, muchachos, ya que tenemos preparado como una hora por ahí para la sesión de hoy, y no quitarles más tiempo, vamos a maximizar el tiempo. Les voy a compartir sobre Ana. Yo conocí a Ana hace un par de meses en nuestra maravillosa experiencia en Perú, en el encuentro presencial eh, de analistas de datos de Latinoamérica, bueno, Iberoamérica, porque también teníamos amigos de España acompañándonos. Fue una experiencia maravillosa en la que pudimos conversar, conocernos. Ana ya les va a contar un poquito sobre su experiencia laboral, pero lo que nosotros vivimos en Perú nos transformó todo el concepto que teníamos del uso de las herramientas, nos llevó a ese compartir, esa hermandad de todas las personas que nos dedicamos a este maravilloso mundo, y la verdad es que ese lazo quedó y creo que va a durar para siempre, ¿no? Mientras estemos con vida, ese lazo va a durar, porque estamos enamorados de estas herramientas, pero también estamos enamorados de poder compartirlo con otras personas y que puedan mejorar su vida laboral utilizando estas herramientas, que sin duda es el objetivo principal. Así que chicos, sin más que decir, yo les voy a dejar a Ana Cardoso de Paraguay. Les decía, Ana, son, ella me decía a las 22 horas vamos a arrancar. Cuando sí, son las por ahí. 7 de la noche en Nicaragua, allá son las 22 horas, algo así como las 10 de la noche, muchachos. Así que si tienen la oportunidad, muchachos, ustedes de escribírselo en el chat, yo lo voy a hacer ahora mismo. De antemano, muchas gracias, Ana, porque te vas a desvelar y mañana vas a ir a trabajar un poquito más cansada de lo normal. Pero no, te agradecemos, Ana, de verdad, porque es un lujo tenerte con nosotros esta noche. No, Así yo estoy que, más que agradecida con ustedes, Noel, por la oportunidad de estar compartiendo esta noche por aquí. Bueno, en realidad con todos es de noche, ¿verdad? Bien, me así es. presento. Ya bien lo decía Noel, soy Ana Cardoso. Soy de Paraguay. Estoy trabajando como analista de abastecimiento en una farmacéutica paraguaya S.A. Y me dedico al análisis de datos ya desde el 2017, pero lo hacía muy de forma empírica. No sabía que era analista de datos, como lo dicen muchos de nosotros, independientemente de la profesión. Yo soy ingeniera en sistemas de producción. Hoy día nos empezamos a interiorizar más sobre las herramientas de análisis que antes solo lo hacía la gente que se especializaba en el área de TI, ¿verdad? De informática. Bueno, los que hoy les traigo es algo sencillo, breve, eh, para aquellas personas que están iniciando y muchas veces tenemos el pedido de nuestros jefes en que tenemos que pasar un reporte, un informe. Entonces la idea es compartirle los pasos que tienen que tener en cuenta para esos análisis de datos y cuáles son algunas fórmulas que les van a ayudar mucho en tener información de forma rápida. Ahí veo, Noel, para compartir mi pantalla. Ya está la opción disponible, muy bien, listo, muy Sí, bien. ya está. Bueno, ¿me confirmas si se ve bien? Ahí. Bien, arrancamos entonces. ¿Qué es el análisis de datos? El análisis de datos consiste en una serie de procesos para llegar al punto final, que es la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos datos, ¿a qué nos referimos? Aquellos nombre, número celular, dirección, que por sí solo no generan un valor, no generan una información. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Los procesamos a través de diversas técnicas o herramientas y llegamos a una visualización. Y con la visualización, nosotros en un pantallazo podemos llegar a la decisión para la solución de un determinado problema. Entonces, ese sería el análisis de datos. Para llegar a ese análisis de datos o a esa toma de decisión,
tenemos 6 pasos que, o sea, capaz no lo tenemos presente, pero lo hacemos mucho de ellos. Pero sería bueno que hoy, con este compartir, lo tengamos más, lo hagamos de forma consciente. Entonces, el primer paso es saber qué necesito medir. Saber qué necesito medir lo puedo hacer a través de una pregunta de la problemática que quiero llegar, a la que quiero llegar a resolver. El segundo paso sería establecer el tipo de análisis. Ya vamos a estar viendo en esa sección algunas, cómo llegar a las herramientas que nosotros necesitamos para responder esta pregunta que estamos midiendo. El tercer paso es la obtención de datos. Los datos, ¿dónde lo podemos tener? A través de una base de datos, un archivo de Excel, las redes sociales, entre otros. Y dar forma o calidad a esos datos. Una vez que llegamos a la calidad de los datos, vamos a empezar a generar los KPIs, los indicadores de cómo vamos viendo el progreso de nuestros datos trabajados. Y por último, la elaboración de un dashboard, que sería llegar a la presentación visual de la problemática. Bien. Entonces arrancamos, Noel, con el primer paso, que es saber qué necesito medir. ¿Cómo llegamos al qué necesito medir? A esta sección podemos llegar a través de preguntas a los tomadores de decisiones, que por lo general suelen ser nuestros jefes directos, los gerentes. Entonces, con ellos podemos identificar qué información ellos necesitan en el día a día como para tomar una decisión rápida. Por ejemplo, conocer cuáles fueron las ventas de este último semestre, o conocer cuáles son los compradores que tuvieron mayor venta, o en el caso de venta de producto también medir cuál es el producto estrella, el que no podemos dejar de tener en stock. Para el caso que yo traigo el día de hoy, vamos a estar con la casuística de que somos un departamento de compras dentro de una planta que quiere medir su eficiencia en el servicio para las otras áreas dentro de la empresa. Entonces, nuestra pregunta va a ser: ¿cuál es el cumplimiento del ingreso planificado de órdenes de compras del año en curso? Entonces, vamos a dar seguimiento a nuestro servicio dentro de este año, en el caso 2022. Y para que entren un poquito en contexto, ¿cómo trabaja el departamento de compras? Trabaja con las diferentes áreas. Las áreas lo que hacen es un análisis de necesidades, en donde van determinando para qué fecha necesitan un material y en qué cantidad necesitan. Si necesitan 1000 kilos o necesitan 2 millones de cierto material, etc, etc. Luego, una vez que ellos identifican las necesidades, generan una requisición en el sistema. Y esa requisición llega a nuestro departamento de compras y nosotros los transformamos en una orden de compra. Ahí, Noel, no sé si querías preguntar algo. No, se me había metido un audio por ahí, ya he corregido. Ah, ok. Igual, si hay alguna consulta, igual me puedes ir deteniendo. Y por último, Claro que sí. llegamos a la orden de compra, que sería ya la gestión con el proveedor para que esto ingrese en fecha y hora, que muchas veces, por algún tipo de problema en el abastecimiento, no llegamos con nuestro cliente interno con su material en la fecha y la cantidad indicada. Entonces, esta es nuestra problemática con la que vamos a arrancar. Nuestro segundo paso es establecer el tipo de análisis. Como decíamos, ¿por qué nosotros realizamos un análisis? Porque siempre hay una pregunta, en este caso serían las preguntas de negocio. Y dependiendo de la pregunta que nosotros queremos resolver, nosotros tenemos cierto tipo de análisis que realizamos y ciertas técnicas que se utilizan para esos análisis o herramientas. Aquí tenemos un aporte de Walter Calcaño de Chile, de la comunidad de Chile, que él nos resume en este gráfico
el nivel del análisis, la dificultad del análisis y el valor que va generando. A medida que la data que nosotros necesitamos analizar tiene mayor dificultad o necesitamos analizar mayor cantidad de datos, nosotros generamos un mayor valor a nuestra empresa o a la solución del problema. Entonces, él nos decía que hay un primer peldaño, que es saber qué ha ocurrido. En nuestro caso, nosotros vamos a identificar cómo está el servicio del departamento de compras. Entonces, estaríamos quedándonos en este primer peldaño, que es el qué ha ocurrido, cómo se está comportando la variable. Para llegar a esto, nosotros deberíamos hacer un análisis descriptivo y usar las técnicas o herramientas asociadas al análisis descriptivo. En el caso que lo que nosotros deseemos analizar es saber la causa raíz o el por qué ha ocurrido, implica un análisis diagnóstico y todas las técnicas y herramientas asociadas al análisis de diagnóstico. En estas primeras dos preguntas de nuestro negocio, nosotros podemos llegar a través de la disciplina del Business Intelligence. Luego, la tercera pregunta de análisis de la variable es el qué ocurrirá. El que ocurrirá es determinar el pronóstico de ventas del próximo año o la cantidad de productos que estaremos vendiendo. Entonces sería un análisis predictivo. Nos anticipamos a través de los datos de las variables a un pronóstico. Y la última pregunta sería el cómo lo provocamos. El cómo lo provocamos es conocer nuestras variables, realizar la analítica de tal forma que nosotros podamos influir en un evento o en un fenómeno. Y eso se hace a través del análisis prescriptivo. Estas dos últimas preguntas, que son para un análisis más robusto, se hace a través del Business Analytics. Y por lo general ya se utilizan herramientas que requieren de conocimiento de programación. Para nuestra casuística, la que traigo hoy, nosotros nos quedamos en el primer peldaño, que es el que ha ocurrido, que por lo general es el día a día de muchos analistas de datos. Bueno, nuestro tercer paso. Nuestro tercer paso es la obtención de los datos. Entonces, para llegar a resolver nuestra pregunta, nosotros tenemos que preguntar, o sea, tenemos que identificar dónde encontramos esa data o esos datos. En el caso de hoy, nosotros tenemos dos archivos de Excel. Los datos vamos a obtener de Excel. En uno de los archivos tenemos todos los datos que corresponden al ingreso del material, ya sea la fecha en que ingresó, la cantidad que ingresó, con qué lote fue ingresando a la planta, el código de la orden de compra y el otro archivo donde tenemos todos los datos de las órdenes de compra. Quién fue el comprador, cuándo se generó la orden de compra, para qué proveedor está asignada la orden de compra, qué cantidad se pidió, para qué fecha debe ingresar. Pero también tenemos otra forma de obtener datos. Aparte de los archivos de Excel, que son los más comunes, también están las bases de datos. Y la forma menos común, pero que hoy día son datos que, como dijimos, lleva una analítica más avanzada, requiere una analítica más avanzada. Son datos que podemos obtener a través de las redes sociales, como Facebook, Twitter. Podemos obtener datos también a través de audio, de imágenes. Y algunas herramientas con las que se puede obtener esos datos son a través de Excel, de Python o de Power BI. Entonces, ya recorrimos los tres primeros pasos. Primero, identificar qué necesito medir. Segundo, era ver qué técnicas tengo que utilizar para el análisis de estos datos. Y tercero, la obtención de esos datos. Una vez que tengo identificado el set de datos que voy a utilizar, tengo que trabajarlos. Pasamos al cuarto paso,
que es obtener la calidad de esos datos. Como sabemos que hay mucha data por analizar, tenemos que ser los más minuciosos para llegar a la calidad de los datos. ¿Y qué implica la calidad de los datos? Identificar realmente aquellos atributos o columnas de una tabla o de una entidad que nosotros realmente queremos conocer o analizar. En este caso teníamos dos archivos, estamos hablando de dos archivos, uno que eran de órdenes de compras y el otro archivo que era del ingreso. En este archivo de órdenes de compra yo tengo datos sobre órdenes, la orden de compra, que sería el código que identifica cada compra, y en cada compra o en cada orden de compra yo puedo tener un pedido en varias líneas. Entonces también tengo la línea de la compra. Tengo la razón social, que sería mi proveedor, el comprador, el número de producto, la descripción del producto y la fecha de vencimiento en línea, que sería la fecha donde debe ingresar mi material. Entonces, para este paso, este cuarto paso de calidad de datos, lo que estoy haciendo es identificar qué campos o qué columnas son las que tengo que tener en cuenta para responder mi pregunta del negocio, que en este caso era medir el cumplimiento del departamento de compras con respecto a los clientes internos. Y del ingreso, lo que yo necesito saber es la fecha en que ingresó la orden de compra asociada a una línea. Entonces, no utilizamos todos los campos que trae el archivo, sino que solo nos vamos a centrar en aquellos campos que nos generan una información. Y lo empezamos a trabajar, lo empezamos a depurar. Entonces, para este paso, este es mi archivo de orden de compra, que en este caso solo nos quedamos con los campos que necesitamos para el análisis, para llegar a la información, a la respuesta a la pregunta del negocio. Entonces sería el código de la orden de compra. Voy a tratar de hacerlo más grande para que puedan visualizarlo mejor. Bueno, entonces tenemos la orden de compra, el código. La línea de la orden de compra me va indicando en qué línea de la orden de compra está el pedido. La razón social, que son las diferentes empresas que nos proveen. El comprador, el número de producto, la descripción y el vencimiento en línea. Entonces, ¿qué también implica la calidad de datos? Cerciorarnos de que realmente todo lo que sea fecha esté en un formato de fecha. A ver, por ejemplo, me voy. Esto está en formato de fecha, como podemos verlo aquí. Esto estaría en dato de texto. Para este caso, como el número de producto es un número que hace referencia a un código, puede estar en un formato que no sea número, para que esto no nos vaya sumando. O cuando hagamos un resumen con una tabla dinámica, esto no nos genere una suma o una operación aritmética, como sea para los datos numéricos. Bien, entonces con este primer archivo o con este primer rango de datos, no tenemos inconvenientes. Se ven en cada dato con el tipo de dato que necesitamos para analizar. Nuestro segundo set de datos es el ingreso. Para el ingreso también ya depuramos, solo dejamos aquellas columnas que en este caso nos sirven para el análisis, que es la fecha de ingreso, la orden de compra y la línea de orden de compra. Para este caso particular, nosotros vemos que la fecha de ingreso sí no está en un formato de fecha, sino que está en un formato general. Entonces, para que nosotros podamos realizar el análisis, debemos de llevar al tipo de análisis real, al tipo de dato que corresponde, que en este caso es al tipo fecha. Y para empezar a trabajar en Excel, lo más recomendable es trabajar con tablas. ¿Por qué tablas? Vamos a ver en breve por qué tablas. Entonces, vamos a trabajar con la calidad del dato y vamos a convertir a tabla este rango de datos. Entonces seleccionamos todos nuestros datos
Nos vamos a insertar y convertimos en tabla. Y a esta tabla, a ver cómo hago para ocultar esto. Ahí se me complica con la barra de Zoom. Espérame, Noel. Bien, chicos, mientras Ana va por ahí, si tienen alguna duda o consulta en el proceso, ustedes no tengan el temor de escribir y acá les vamos a ayudar también. Bien, Ana. Ok. Ahí está, ya lo encontré. Estaba buscando cómo ocultar el panel de arriba del Zoom. Ok, continuamos. Entonces, como le decía, es importante que cuando vamos a analizar datos en Excel, tratemos de trabajar con tablas, porque con las tablas podemos hacer referencias estructuradas sin necesidad de estar desplazándonos entre hojas o entre filas y columnas. Una vez que nombramos estas tablas, podemos trabajar con la referencia estructurada. Bien, ya tenemos nuestra primera tabla que le vamos a llamar ingreso. ¿Ok? Y nos vamos a nuestra segunda tabla, que es la que tiene los datos de órdenes de compra. En realidad, ahora mismo es un rango de datos, pero nosotros los vamos a convertir en tabla. Bien, y a esto le vamos a llamar OC, que sería orden de compra. Ya tenemos la orden de compra y ya tenemos la tabla ingreso. Entonces, como segundo paso, vamos a depurar este dato. Como ahora mismo esta fecha no está en un formato fecha, nosotros vamos a hacer que este dato figure como fecha con ayuda de algunas funciones, como son la función fecha, la función izquierda, la función extrae y derecha. Vamos a hacer juntos. Entonces, voy a generar una columna que se llame fecha depurada, fecha ingreso depurada. Ok. Y vamos a hacer nuestra función. Vamos a utilizar la función fecha, que lo que hace es devuelve el número que representa la fecha en código de fecha y hora de Microsoft Excel. Y el primer argumento que me pide es el año. Entonces, para determinar el año de este dato, lo que vamos a hacer es traer con la función izquierda los 4 primeros dígitos que nos indica qué año corresponde esta fecha. Vamos a usar la función izquierda, tabulador, me pide que seleccione el texto y ahí es donde ingresa la estructura, o sea, empieza a hacer partícipe la referencia estructurada. Entonces vamos a hacer mención a la tabla ingreso, que es la tabla donde está el dato que queremos. Tabulador. Abrimos nuestro corchete. Y me pregunta si quiero hacer referencia a un dato o a una fila de cierta columna o a la columna en sí. En este caso nosotros queremos traer este dato que está en la fila de la columna ingreso. Entonces vamos a darle la primera opción, tabulador. Entonces le indicamos que a esta fila y ahí le indicamos que es a la columna fecha ingreso, tabulador. Cerramos nuestro corchete y ya tenemos la primera parte del texto que nos pide la función izquierda. Seguimos con el punto y coma y me pide que le indique los números de caracteres, que en este caso son 4 caracteres, 4 dígitos. Cerramos nuestro paréntesis de la función izquierda y ya tenemos la primera parte que es el año.
dividimos o nos vamos al segundo argumento de la función fecha. Entonces volvemos a presionar nuestro punto y coma y llamamos a la función extrae. ¿Qué hace extrae? Devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición inicial y una longitud de iniciales. Entonces, lo mismo, hacemos referencia al dato fecha que tenemos en la columna fecha ingreso de la tabla ingreso. Entonces, la tabla ingreso, tabulador, arrancamos con nuestro corchete, es en esta fila de la columna fecha ingreso. Y pasamos a la posición inicial, donde arranca esa cadena de texto que queremos extraer. Y ahora mismo tenemos que estar en la posición, en la quinta posición. Entonces le vamos a indicar que está en la quinta posición. Es donde arranca el dato de mi mes. Punto y coma. Y traemos la cantidad de dígitos que representan en el mes, que en este caso son 2 dígitos. Cerramos nuestro paréntesis. Y volvemos a la función fecha para determinar el día. Punto y coma. Ay, perdón, disculpen. Ahí está. Y para determinar el día vamos a usar la función derecha. ¿Por qué derecha? Porque vamos vamos a extraer los 2 primeros dígitos contando a partir de la derecha. Sería a partir del 2 para este ejemplo. Entonces, derecha, hacemos mención a nuestra tabla de ingreso. Y traemos el dato que está en la fila, en esta fila de la columna ingreso. Bien. Punto y coma y determinamos la cantidad de caracteres, que en este caso serían 2 caracteres. Cerramos nuestra función derecha y cerramos la función de fecha. Ok. Y bien, así es, Noel, como llegamos al dato fecha, ya tenemos nuestro primer dato depurado. Con esto no íbamos a poder hacer un resumen por mes ni año. En cambio aquí, como realmente ya está en un formato de fecha, ya podemos hacer los resúmenes que nosotros necesitamos. Bien. Ahora, también es importante cuando queremos trabajar con análisis de datos saber cómo podemos hacer una referencia o cómo podemos juntar dos datas de diferentes archivos. En este caso vamos a utilizar las funciones de referencias. Pero para usar las funciones de referencia tenemos que tener una columna que sea clave, que me pueda identificar la información que yo necesito, en este caso, de la fecha de ingreso a las órdenes de compra. Entonces vamos a generar una columna que se llama clave, que sería mi clave primaria. Bien, como les decía, para esta casuística, nosotros tenemos una orden de compra y una orden de compra puede tener más de una línea, donde indica el material que debemos de ingresar y la fecha para la que fue ingresando. Entonces, para generar la clave vamos a usar la opción de concatenar, pero lo vamos a hacer a través del símbolo.
Y vamos concatenando la orden de compra y también nuestra línea de compra. Bien, entonces ya tenemos nuestra clave que nos va a permitir ir trayendo la información de la fecha de ingreso de nuestra orden de compra de la tabla de ingreso. Entonces, ¿cuál es una de las funciones más conocidas para hacer esta referencia? Es la función buscar de. Vamos a arrancar con un ejemplo de cómo podemos referenciar otra tabla a través de la función buscar de. Entonces arrancamos con nuestra fórmula. Y es, al menos esta, Noel, es la fórmula que yo, o sea, es la función que yo más utilizo. No sé Yo qué creo que tal vos con tu experiencia en Excel. no, yo creo que todos, ¿no? Y por ahí empezamos con el buscar de siempre. Y Es clave. lo interesante, Ana, es que empezamos con el buscar de y después llevamos un montón de años y terminamos con el buscar de. Entonces, por ahí no sé si escuchaste que hace varios años vino, creo que 2019 2021, no recuerdo con exactitud. Dice Iván, buscar B fue nuestro primer amor. Pero Iván, hablando de eso, Ana, también, por ahí el 2019 apareció el buscar X. Y mucha gente en YouTube decía, desapareció el buscar B, ya nadie va a usar buscar B. Buscar X vino a solucionarnos todos los problemas. Y que al contrario terminamos amando más buscar B y nos terminamos inclinando Sí, sí, totalmente y sí. ahora, bueno, indispensable, indispensable. Así que Ana, para los que no la conocen, conozcan el buscar B que les va a resolver la vida, muchachos, les va a resolver la vida. Totalmente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos pide la función buscar de? Que tengamos un valor buscado, que tengamos una matriz tabla de donde vamos a traer el dato y le vamos indicando según las columnas. Y si queremos que sea una coincidencia exacta lo que está buscando o que el dato sea similar o aproximado. Entonces, arrancamos con el buscar ver y le pongo el valor buscado. En este caso, el valor buscado va a ser la combinación de la orden de compra con la línea de la orden de compra, que es aquella clave que identifica cada compra realizada. Entonces, hacemos el concatenado de ambas columnas y ahora estamos trabajando con esta orden o sea, con la tabla o C. Entonces, traemos la orden de compra y lo concatenamos con la línea de la orden de compra. Punto y coma. Ahora vamos a indicar nuestra matriz tabla. Para esta matriz tabla, o sea, ¿qué es lo que nos dice la función buscar B? La función buscar B nos pide que el valor buscado o el rango de donde se encuentra el valor buscado sea la primera columna de nuestra matriz donde vamos a ir a buscar. Pero en este caso, nosotros, o sea, yo traigo Disculpe, algo que Ana, aprendí. ¿Hola? disculpe, soy Noel. Sí. Buscar B la podemos utilizar así en cualquier columna. Buscar, justamente eso le iba a decir ahora, que hay un método o hay una forma de usar buscar B independientemente de que el valor buscado necesariamente tenga que estar en la primera columna, que es a través de la función elegir, que es la que le iba a mostrar. Entonces, en elegir lo que vamos a hacer es generar una matriz donde voy a traer o voy a ubicar en la primera columna la clave y en la segunda columna las fechas de ingreso. Me voy un ratito hacia atrás, voy a salir de esta fórmula y me voy otra vez a ingreso para que puedan ver. Bueno, nuestra tabla de ingreso tiene como primera columna la fecha de ingreso. Como segundas columnas, los datos de la orden de compra y la línea de orden de compra.
Y la información que nosotros queremos llevar, o el dato que nosotros queremos llevar para cada orden de compra es esta. Ahí le voy a dejar en un colorcito. Que sería la fecha de ingreso depurada. Porque lo que nosotros queremos hacer para saber el cumplimiento de nuestro sector de compras es comparar la fecha de ingreso planificada en la que tiene que ingresar mi orden de compra y la fecha que realmente ingresó. Entonces, yo necesito relacionar ambas informaciones. Ya para aquellas personas que van estudiando y lo hacen de forma un poco más avanzada, se puede hacer con un modelado de datos, que sería lo recomendable. Pero en este caso, para llegar al resultado de forma rápida, podemos hacerlo con la función buscar de. Y lo que decía era que la clave, en este caso la clave está en la última columna, pero buscar B te pide que esta clave que vas a relacionar necesariamente tenga que estar en la primera columna, como ahora mismo no lo tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la función elegir de tal forma de elegir esta columna que quede en primer lugar y que esta columna sea nuestra segunda columna de información. Entonces me voy otra vez al buscar B y hacemos junto la función. Buscar B. El valor buscado era el concatenado de la orden de compra con la línea de compra. Hacemos el punto y coma y traemos la matriz en tabla, que en este caso íbamos a usar la función elegir. Y vamos a generar una matriz. Entonces le vamos a indicar que esta matriz tiene que tener 2 columnas y eso lo vamos a hacer a través de la llave. Estaba aquí. Entonces le digo que tenga una columna, que tenga una segunda columna. O sea, un conjunto de 2 valores. Punto y coma. Y ahora elegir me pide en cuál va a ser mi primer valor. Y en este caso mi primer valor va a ser en la columna clave de la tabla ingreso. Entonces escribimos ingreso. Ver. Ingreso. Ok, me trae tabulador. Segundo. Y voy a indicarle la columna clave, que es la primera columna que quiero que traiga para mi matriz de búsqueda. Me voy a esta clave, tabulador, cierro mi corchete y me pide que indique un segundo valor, o sea, punto y coma, y le voy a indicar el segundo valor, que era el dato que quiero traer, que en este caso sería la fecha de ingreso de la orden de compra. Entonces, hago referencia a la tabla ingreso. Abro mi corchete y le indico la fecha de ingreso depurada, que es donde tenemos la fecha de ingreso ya con el tipo de dato fecha. Cerramos nuestro corchete y cerramos nuestra función elegir. Ahora buscar B me pide pasar al tercer argumento, que es indicar la columna. En este caso, con nuestra matriz que nosotros generamos, la fecha de ingreso queda en la segunda columna. Entonces, hacemos el punto y coma y le indicamos que es la segunda columna. Hacemos otra vez punto y coma. Y llegamos al tipo de coincidencia, si es que queremos que sea una coincidencia exacta o una aproximada. En este caso sería 0, que me indica que sea una coincidencia exacta. Bien, entonces llegamos a traer todas las fechas de ingreso para las órdenes de compra. Esto lo vamos a poner en el formato que corresponde, que sería el formato de
fecha, el tipo de fecha. Bien, entonces esta es una de las formas de referenciar. Aquí nos trae error aquellas órdenes de compras que aún siguen abiertas, que todavía no ingresaron a nuestra planta. Entonces, para evitar que nos aparezca en forma de error, a nuestra fórmula le vamos a poner la función que nos indica o nos permite poner un valor en el caso que aparezca un error. Pero no vamos a usar la función si-error, sino que vamos a usar la función si-nd, que es la que nos indica cuando la fórmula no encuentra el resultado que nosotros estamos buscando con la función. Porque si-error sería para todo tipo de error. Si-error sería en el caso de que, por ejemplo, el error sea una división entre 0 o el error sea por algún tipo de formato que no corresponde. Pero nosotros vamos a usar el que nos indica que la fórmula no encuentra el valor que nosotros le pedimos con la fórmula. Entonces nada más cnd y al final le ponemos el punto y coma y le decimos que en el caso de que no encuentre el valor, con el buscar B nos traiga un espacio vacío. Bueno, se fue mi... Le perdí a mi doble comilla. Bueno, vamos a decir que nos traiga un espacio 0. O sea, un valor de 0. Excelente, excelente, Ana. Muy bien. No, no me convence, no, el que quede con No, 0. no, me encanta, me encanta, me encanta ese resultado. Sí, sí, me encanta. Bueno, Y, ahí, y hay un comentario acá, dice David, la función elegir nuevo aprendizaje. Wow, dice, no me la sabía. Siempre ponía primero la columna clave. Y es verdad, estamos adaptados a eso y usar elegir en este caso, pues brutal, brutal, sencillamente brutal. totalmente, Noel. La verdad que yo también aprendí a través de las comunidades, en este caso, aprendí de la comunidad de Colombia, ahí con Iván Darío, pero Con también Iván, con entiendo que Iván. él fue aprendiendo de otros grandes maestros, ¿verdad? Entonces es como que una transmisión de conocimiento. Así que hay que aprovechar lo que vamos conociendo. Claro, 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 definitivamente. Bien, entonces esta es una de las formas de referenciar información de una tabla con otra tabla. Después está el que dijimos, la función de buscar B, que es otra forma, pero esto tiene una limitación, una limitante que son para las versiones más nuevas. A partir del 365 encontramos al buscar X. Entonces aquellas versiones más antiguas no van a reconocer lo que nosotros le decimos con el buscar X. Pero para los que tienen las versiones más nuevas, entonces podemos también hacerlo con el buscar X. A ver. Para el buscar X, dice, busca una coincidencia en un rango o una matriz y devuelve el elemento correspondiente de un segundo rango o matriz de forma predeterminada y se usa una coincidencia exacta. Entonces, nos vamos con esta función. El primer argumento que nos pide es el valor buscado, que también hacemos el concatenado entre la orden de compra y la línea de la orden de compra. Bien, nos vamos ahí. Entonces, mi punto y coma. El segundo argumento que me pide esta función es la matriz buscada. La matriz buscada va a estar en ingresos y sería en este caso en la columna clave. Le vamos a indicar que en clave nos busque la combinación de orden de compra y línea de orden de compra.
Entonces está la tabla de ingreso. Y le indicamos la columna clave. Bien. Punto y coma. Y me pide la matriz de vuelta. ¿Qué es lo que yo quiero que me traiga de esta matriz? Una vez que encuentre este valor en la matriz buscada. Y estoy queriendo que me traiga la matriz donde está la fecha de ingreso depurada en este caso. Se le vamos a indicar que de la tabla de ingreso me traiga la fecha de ingreso depurada. Punto y coma. ¿Qué me trae si es que no encuentra nada? En el caso que no haya ingresado, como pasó con el ejemplo de buscar B, que me traiga doble comilla. Acá le voy a cambiar un rato. Bueno. Y en el caso, el último argumento es el tipo de coincidencia. En este caso nosotros queremos que sea una coincidencia exacta. Entonces ya tenemos los argumentos de nuestro buscar B, de nuestro buscar X, y cerramos nuestra función. Bien, entonces, a ver, esto lo ponemos en formato de fechas. Y wow, entonces es otra forma también que tenemos, Noel, de relacionar la información de una tabla con otra tabla. Y la última forma que les traigo, muy que bien. también es la favorita de muchos una vez que conocen, es las funciones de índice y coincidir. ¿Qué tal tu experiencia con índice y coincidir? Maravillosa, ¿no? Me encanta, me encanta. De hecho, te cuento que en uno de los cursos que tenemos, Ana, en uno de los cursos, Ujú. ahí profundizamos mucho en este tema de la búsqueda, por lo indispensable que son. En realidad, eh, son necesarias en todo momento. Pero igual que vos, siempre empezamos con el buscar B, porque ahí no hay de otra, no hay de otra. Sí, es así, como todos arrancamos. De hecho, que por más de que yo le conozco a índice y coincidir, es como que sigo todavía muy apegada al buscar B. Claro, claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con índice y coincidir? Índice me permite traer un valor indicando una posición en donde le indico la posición de en qué fila y en qué columna está el dato que yo quiero traer de una matriz. Coincidir me permite identificar la posición dentro de una matriz de dónde está un valor que yo estoy buscando. En este caso, entonces, con coincidir lo que vamos a hacer es determinar en qué fila en mi matriz, en mi tabla ingreso, en dónde se encuentra la fecha que yo estoy buscando según la clave. O sea, voy a comparar la clave y voy a identificar en dónde está la clave, si está en la primera fila, la segunda, la tercera fila de mi columna clave. Y una vez que identifique esa posición de la fila, voy a indicarle con el índice que me traiga un dato de la primera columna y de X fila donde se encuentra el valor buscado. Entonces vamos a arrancar con coincidir. Entonces hacemos coincidir. Agregamos el valor buscado, que es la combinación de la orden de compra con la línea de compra. Entonces nos vamos aquí. Control 8, la línea de compra. Nuestro punto y coma. Para separar nos vamos al segundo argumento, que lo que me pide es la matriz buscada. Y en este caso, la matriz buscada es la matriz clave.
que está en la tabla ingreso. Ingreso. Y me voy a la columna clave. Entonces solo le voy a indicar una columna, o sea, mi matriz se va a componer de una columna. Y una vez que tenemos la matriz buscada, me pregunta si quiero que sea una coincidencia exacta o una menor o mayor, que en este caso nosotros queremos que nos indique la coincidencia exacta. Cerramos nuestro paréntesis. Y tenemos, entonces, ¿qué es lo que me indica? Que esta clave, esta combinación de la C64632 con la línea 1 se encuentra en la segunda fila de mi clave de ingresos. De la columna clave de la tabla de ingresos. En este caso sería aquí. Entonces, relacionando esa posición, yo quiero traer este valor. Entonces, me voy a copiar la función coincidir y vamos a arrancar con la función índice. Para este caso, de índice le vamos a hacer referencia a la matriz, que en este caso es la tabla ingresos, que es donde vamos a traer. Una vez que le ponemos, en realidad le vamos a poner o sea, no la matriz en general de ingresos, sino que solo la columna que nosotros necesitamos traer, que en este caso sería la fecha de ingreso depurada. Le vamos a indicar el número de fila, que es el segundo argumento de la función índice, que es, en este caso, el número de fila nosotros obtuvimos con la fórmula de coincidir. Y el tercer argumento para la función de índice es el número de columna, que como en este caso traemos una sola columna, que es el ingreso o sea, es la columna fecha de ingreso depurada, podemos dejarlo vacío o le podemos poner 1. No pasa nada, o sea, también reconoce el espacio en blanco. Cerramos nuestro paréntesis y ya tenemos la fecha. Que también entonces esta es otra forma de referenciar nuestros datos. También le voy a poner ahí nuestra función de error. .nd. Y que en el caso de que encuentre un error, me traiga un espacio o un vacío. Y ahí tenemos 9. Serían las 3 formas que tenemos de relacionar información entre diferentes tablas. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Algo que quieran compartir? Muy bien, chicos, aprovechen. Si tienen alguna pregunta, lo dejan por acá en el chat. Dice Wilber que si es posible que podamos compartir el archivo. Claro que sí, Wilber. Luego yo se lo pido a Ana y yo se los Claro comparto que por sí. ahí. Claro que sí. Muy bien, si tienen alguna pregunta, está acá, muchachos. Para mí maravilloso, ¿no? Buscar B, poder buscar X, índice, coincidir también. Me encanta. ¿Cómo vamos hasta ahora? Excelente. Muy bien, si tienen alguna Ok. pregunta, chicos, la pueden dejar por acá en el chat. Entonces, como estuvimos haciendo juntos y se pueden dar cuenta en estos 6 pasos para un análisis de datos, siempre el cuarto paso es el que requiere un poquito más de atención. Tengo un gráfico
donde indica que durante el análisis de datos, el 75% del tiempo, que sería la parte de la organización y limpieza de los datos, o sea, el tiempo que nosotros invertimos en analizar, el 75% corresponde a organizar y limpiar nuestros datos, justamente. Entonces, un 10% a recolectar esa información que necesitamos, un 9% a explorar los patrones, a conocer nuestras variables, y un 6% en la visualización. Entonces, ahora en el vivo hicimos, ¿cómo se dice? Vivimos a eso. Estamos tipo invirtiendo mucho más tiempo en el análisis, en la parte de darle forma a nuestro dato. Ok, bueno. Entonces ahora llegamos al quinto paso del análisis de datos, que es generar los indicadores para poder medir cómo estamos o para poder contestar nuestra pregunta de negocio. En este caso, nosotros teníamos la pregunta de saber cómo estamos con el cumplimiento de las órdenes de compras con nuestros clientes internos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso lo vamos a hacer a través de un porcentaje que se va a determinar identificando aquellas órdenes de compras que ingresaron en fecha sobre las órdenes de compras que estaban planificadas para el mes. En este caso, este indicador lo vamos a hacer a través de una tabla dinámica. Vamos a hallarlo a través de una tabla dinámica. Entonces, insertamos la tabla dinámica y todo nuestro dato consolidado nosotros lo tenemos en la tabla OC. Le vamos a indicar, seleccionar una tabla o rango, entonces la tabla sería la tabla OC. Y que nos posicione en la celda F21 de nuestro paso quinto. Para este resumen, nosotros queremos ver cómo está nuestro cumplimiento dentro del año 2022. Entonces nos vamos a la fecha de vencimiento línea, que es la columna que me indica para qué fecha tiene que ingresar mi orden de compra. Vamos a contabilizar la orden de compra. Esto lo voy a traer en valores y lo vamos a dejar en un cuenta. Bien, entonces los datos vamos a dejarlos agrupados en meses y años. Como en este caso toda nuestra información es del año 2022, lo vamos a dejar solo en meses. Entonces, clic derecho, agrupar, meses. Y para poder medir el cumplimiento me faltó un factor en la parte de la calidad de los datos, que es determinar cómo mido aquellos que realmente ingresaron en fecha. Entonces nos vamos a ir nuevamente a nuestra tabla de órdenes de compra y vamos a generar una columna que nos permita contabilizar aquellos ítems o aquellas órdenes de compra que realmente ingresaron en fecha en el mes que estaba planificado. Como la medida va a ser por meses, no necesariamente van a tener que coincidir la fecha en la que estaba pedida, que estaba el pedido, que en este caso era, esta primera orden de compra estaba pedido para el 1 de junio del 2022, pero realmente él no ingresó el 1 de junio, él ingresó el 20 de julio. Entonces, este ingreso ya es un incumplimiento del mes. ¿Por qué? Porque no ingresó en el mes que estaba solicitado. En cambio, para este ejemplo de aquí, vemos que tenía una fecha solicitada para el 1 de febrero y el material ingresó, pero ingresó el 23 de febrero. En este caso, le vamos a considerar que sí se dio el cumplimiento. Porque no vamos a ser muy rigurosos con los días, pero sí con el mes. En este caso queremos medir si ingresó en el mes. Entonces voy a generar una columna que se llama cumplimiento.
Y vamos a usar unas funciones que nos permitan traer el valor 1 en el caso que sí haya ingresado en el mes que corresponde y el valor 0 si es que todavía no ingresó o si ingresó en un mes que no corresponde. Esto lo vamos a hacer a través de una operación booleana, que lo que nos hace es, nos da dos valores, o que son verdaderos o que es falso. Tiene dos tipos de resultados. Entonces arrancamos con nuestra fórmula y vamos a usar la función mes. La función mes de nuestra fecha de vencimiento en línea, que es la fecha donde debe de ingresar la orden de compra. Entonces vamos a indicar primero el mes. Y eso vamos a comparar con el mes en el que ingresó el material. Entonces vamos a poner es igual al mes. Ay, perdón, se me fue. Al mes en el que ingresó el material. En este caso vamos a usar, puede ser cualquiera de estas fechas, ya que las tres columnas traen el mismo dato. Me quedo con el que era de buscarle. Cerramos nuestro paréntesis. Entonces, en esta operación, lo que nos dice es que si estos son iguales, esto va a arrojar el resultado de verdadero, que también se expresa como 1. Y en el caso de que los meses no sean iguales, esto va a arrojar un resultado falso, que se expresa con el 0. Entonces, este primer valor nosotros lo vamos a multiplicar haciendo una comparación con el año. Entonces vamos a identificar también si es que los años de ambas fechas son los mismos o si no. Entonces, por año, aquí se me fue el año, el año de la fecha de vencimiento en línea, si esto es igual al año de la fecha en la que ingresó la orden de compra. Bueno, entonces ya tenemos las dos operaciones donde comparamos los meses y el año. En el caso que uno de estos no se cumpla, estaría dando la multiplicación entre 0, 0, 0, 1 o 1, 1. Por último, le multiplicamos por 1 para que nos vaya indicando si esto es verdadero, trae el valor 1, si esto es verdadero, trae el valor 1, y 1 por 1 por 1 nos va a traer 1. En el caso que uno de estos dos no sea verdadero o no se cumpla, uno de ellos va a ser 0 y la multiplicación nos va a dar 0, o el resultado nos va a dar 0. Entonces, Enter. Bueno. Y tenemos el resultado, pero esto... Voy a verificar por el año. En el caso de que sea un sí error, que nos arroje el valor de 0. Entonces le vamos a poner también una función de sí error. Ahí en el caso de que esto nos dé un error que nos traiga el valor de 0. Bien, y le vamos a poner en tipo de datos numérico. Bueno, ¿qué pasó acá?
Aquí sí algo se salió de contexto, Noel. No me está arrojando el dato que quiera. Sí, yo estoy viéndolo Bueno, también. sí, Pero voy al a final, al tratar final, de... bueno, si es el booleano sí funciona bien. Sí, Está está devolviendo bien. el verdadero para lo que coincide con la búsqueda al final. Sí, pero no lo Pero no estoy como número nada más. identificando. No como número nada más. Bueno, si lo hago por parte, a Prueba con el mes nada ver. más. Prueba con el mes. Sí, sí, sí. La Eso voy a coincidencia hacer. de mes. El mes de esta fecha con... Perdón, ahí ya. Con el mes de la Ya segunda. está más lento a esta hora el camioncito, como se dice. Sí, no, no, claro, claro, claro. Ya está Y lento. imagínense, para los que están viendo la pantalla de Ana, son las 11 de la noche con 11 minutos ya para Ana, así que, wow, un esfuerzo extraordinario. Al- ya está más bloqueado a esta hora. Definitivamente me da falso. Pero si yo esto lo multiplico por 1, debería darme un 1. Bueno, No, no bien, quiere con hoy, este Excel, no ejemplo quiere hoy. no me sale, no. Entonces vamos a hacerlo lo simple, vamos a usar una condicional. Siempre hay una forma de zafar. Sí, claro, claro. Solo que el condicional, le quería traerle algo nuevo, pero bueno, vamos a usar el condicional. A ver, comenzamos otra vez con nuestra fórmula y vamos a usar un sí. Sí, entonces en este caso vamos a comparar el mes de ambos, de la fecha de ingreso y de la fecha en la que estaba planificada el ingreso. Entonces, si el mes de mi fecha de vencimiento en línea es igual al mes de mi ingreso, entonces ahí le hago el punto y coma. Si estos son iguales, me dice good. Entonces llegamos al resultado, le vamos a traer un 1. Pero en el caso de que no sean iguales, que me traiga un 0. Ahí cerramos nuestro paréntesis. Y bueno, ahora sí llegamos al valor que quería llegar con la operación booleana, pero que no se vio. Bien, esto le voy a dejar en de a un decimal. Y en el caso de que traiga un error, vamos a dejar también que nos traiga el valor 0. Entonces le vamos a poner la función si error. Y entonces, punto y coma, 0. Que nos traiga el 0. Bien, ahí está. Entonces ya tenemos identificados a aquellos que realmente estaban planificados en un mes y ingresaron en el mes. Como vemos, esto estaba para el 13 de enero del 2022 y realmente ingresó en enero. No ingresó en el mismo día, pero ingresó en enero del 2022. Y este otro ejemplo no se cumplió. Estaba planificado para febrero, pero realmente ingresó recién en mayo. Entonces ya tenemos la forma de medir el cumplimiento y vamos a hacer otra columna que nos permita contar o contabilizar la cantidad de órdenes de compra que tenemos planificadas. Le vamos a llamar cantidad o ser. Y este es una columna auxiliar que va a ser una columna de todo uno. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar con campos calculados en tabla dinámicas. Y el campo calculado solo nos permite trabajar con datos numéricos en donde se puedan hacer las operaciones de suma. Entonces, esto le pongo el número. Y relleno, claro. Ok. Ahora sí, nos vamos otra vez a nuestro quinto paso, que era generar nuestro indicador.
Y lo que vamos a hacer es, trajimos ya la fecha en la que tiene que ingresar o está planificada el ingreso, que en este caso es nuestra fecha de vencimiento línea. Y vamos a traer la columna, lo que vamos a hacer o vamos a contar, voy a actualizar un ratito esta tabla, que es derecho a actualizar, es hacer la suma de la cantidad de OC y la suma del cumplimiento. Entonces podemos ver que acá, a esto le vamos a llamar OC planificada. Planificada. Y esta sería la cantidad de órdenes ingresadas. OC. En realidad serían las cantidades de órdenes de compras cumplidas que ingresaron en el mes que estaban planificados. Y como les decía, vamos a trabajar con campo calculado. Nuestro campo calculado está en la sección de analizar tablas dinámicas, campos, elementos y conjuntos. Y me voy a la primera opción, que es el campo calculado. Este campo se va a llamar porcentaje, cumplimiento. Y lo que vamos a hacer es una división de la columna cumplimiento, del campo cumplimiento, entre la cantidad de OC. Le damos a aceptar y vamos a darle el formato que corresponde a este resultado, que es el formato, ahí esto lo hacemos por aquí, porcentaje, configuración, formato de número y nos vamos al porcentaje. Traerlo sin decimales. Aceptar, aceptar. Como aún no tenemos, o sea, no estamos en el mes de diciembre, no tenemos ingresos en la fecha de diciembre, y como estamos cursando noviembre, estamos con un 39% a hoy, ¿verdad? Entonces ya tenemos el histórico de cumplimiento de aquellas órdenes que realmente ingresaron en el mes que corresponden sobre las que tendrían que haber ingresado. Y el último paso de nuestro análisis de datos, una vez que tenemos este indicador trabajado, es visualizarlo, hacer la visualización. Para la visualización voy a quitar esta información, que es la OC cumplida. Y vamos a trabajar en inicio, insertar. Vamos a ingresar en gráfico recomendado. Y quiero un gráfico combinado que me permita mostrar las órdenes de compras planificadas como columnas agrupadas y el porcentaje de cumplimiento quiero verlos en forma de líneas, pero en el eje secundario. Me voy a aceptar este gráfico, control X, lo voy a llevar en el paso 6, que es mi elaboración del dashboard. Vamos a hacer un ejemplo sencillo, pero como saben, se pueden mostrar más información a través de gráficos. Lo que aprendí de Walter Calcaño de Chile es que lo recomendable es que cuando nosotros elaboramos el dashboard tengan hasta 7 elementos visuales en el tablero, ya que más de 7 hace perder el enfoque a la información que tenemos visual. Bien, entonces le vamos a dar un poquito de forma a este gráfico. Entonces me voy ahí, análisis de gráfico dinámico, botones de campo y le vamos a quitar, ocultar todos. Nos vamos al diseño y le vamos a agregar un título por encima del gráfico y se va a llamar nuestro gráfico porcentaje de cumplimiento. Línea de ingreso. Órdenes de compra. La leyenda le vamos a enviar también para abajo para que se vea más bonito.
A ver, diseño, la leyenda hacia abajo. Ahí está. Yo me acostumbro a hacerlo por la, ¿cómo se dice? Por la cinta de opciones, pero también tenemos esas mismas opciones en este signo de más al costado del gráfico. Y para finalizar, le vamos a poner un segmentador, una escala de tiempo. A ver, me voy otra vez, análisis, escala de tiempo, fecha de vencimiento. Entonces esto me permite hacer un poco más dinámico mi informe. Y como diciembre estamos recién arrancando, o sea, vamos a arrancar, solo vamos a visualizar hasta el mes en el que estamos, hasta noviembre. Bueno, y ese era el pequeño ejercicio contemplando los pasos del análisis de datos que quería compartir con ustedes el día de hoy, Noel. No Wow, sé si wow. tienen alguna Me consulta, algo ha encantado que tu gráfico del final, me ha encantado decir. es que lo ha llevado Ana, Ujú, todo el ciclo, y sí. hay un mensaje que recibí acá en privado, que creo que es el que más me ha gustado de todo lo que he leído. Y te lo quiero leer, Ok. porque me lo mandaron vía WhatsApp en un grupo de los chicos de acá. Dice, la explicación lo hace con calma y muy bien, dice por acá. Entonces, me ha gustado mucho me ha gustado mucho leerlo, porque es que cuando estamos de frente, esa manera de hacerlo indica nuestra paciencia, también nuestro carácter, y lo ha hecho muy bien Ana. Y estoy muy contento, de verdad, de parte de toda la comunidad de Excel y Power BI Nicaragua. Nada más que agradecerte. Ana, acabo de escribir un mensaje por acá en el chat de Zoom, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo. Dice ya casi es Mm. jueves para Ana. Ya casi Sí, es sí, jueves. sí. Y Así que, mañana me toca madrugar, me levanto a las no, no. 5 y de alguna manera vamos a sobrevivir. Lo importante No, es no, el no, no. compartir. Sí, claro, no, no. Eso es lo importante. Y la verdad es que me ha encantado porque ha enseñado todo el ciclo, de principio a fin, con detalles muy puntuales y creo que ha sido muy claro. Así que, Ana, agradecerte. Ya no te voy a quitar más tiempo porque sé que necesitas descansar, pero agradecerte. Me ha encantado. Si te tuviera que calificar, Ana, 10 de 10, la manera como lo llevaste y cómo lo construiste, no, excelente, excelente. Así que estamos muy agradecidos porque has compartido esta noche, casi madrugada para vos, y no, no, nada más que decirte gracias. Y bueno, leerte algunos comentarios. Dice Álvaro, interesante, solo que yo a ese nivel no he llegado. Dice. Bueno, Álvaro, esto es poco a poco, ¿no? Muchos años, Ana, muchos años de experiencia para poder compartir y construir este ejercicio que Ana nos ha presentado, que a mí me parece muy interesante porque es algo que no querramos o no nos tenemos que enfrentar a ello. Y el tema de los KPIs siempre es importante porque no se puede mejorar lo que no medimos. Y Ana lo llevó a ese nivel, medir si en realidad las órdenes de compra planificadas se estaban entregando en tiempo. Y bueno, y creo que ese sistema es el que todos debemos de interiorizar para llevarlo a la práctica en temas de análisis de datos. Y el escalón que mostraba Ana era el Business Intelligence. Ya luego el Analytics, pues decía ella que hay otras herramientas, pero el que trabajamos hoy, muchachos, hay que conocerlo de manera integral. Dice por ahí Gema que no se ve bien mi fondo, ya me están criticando a mí, Anita, ya veo. Muy bien, y chicos, si tienen alguna otra palabra para Ana, la pueden dejar acá en el chat, yo con gusto la leo para ustedes, y si quieren abrir su audio también siéntanse la confianza de compartir con nosotros. Iván, gracias también por estar con nosotros. ¿Quieres compartir algo, Iván? Bueno, gracias, sí. Agradecerte a ti, Noel, por abrir estos espacios. Y nada, un saludo muy grande para Anita, que hombre, la sigue rompiendo con sus aportes. Y sí, es parte de su manera de ser, explicar con una calma bastante admirable. Entonces, pues animarla a que lo siga haciendo. Me gustó mucho, además que no sé si la mayoría de la audiencia lo notó, toda su presentación fue hecha en Excel. Ella en ningún momento usó otra Sí, aplicación y lo hizo ver muy bien, o sea,
parecían diapositivas y todo el tiempo estuvo Sí, en Excel. Entonces eso me llamó muchísimo la atención y te felicito, Ana. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias, Iván. Gracias, muchas gracias. gracias, Iván. De verdad, sí, muy, muy buena. Todo el tiempo estuve en Excel y ahí con los hipervínculos bien bonitos, saltando de un lado para otro. En esa parte como que le deja un muy buen sabor de boca a la presentación. Para los que no conocen a Iván, Iván es parte de la comunidad de Colombia. ¿Qué hora es en Colombia ahora mismo, Iván? No, no es tan tarde como para Ana. Aquí son las 21 horas, 21 con Ah, muy bien, 25. muy bien. Más tempranito. Un poquito más. Bueno, chicos, agradecerle a todos los que nos acompañaron. Vamos a colgar el video en YouTube para que ustedes lo puedan ver nuevamente, para que Ana también lo pueda tener. Y no, agradecido, Ana, con vos, agradecido con todos los chicos que nos acompañaron. Y lo esperamos en nuestras próximas sesiones, ¿no? Ahí vamos a estar con otros invitados y siempre compartiendo este tema que nos encanta, Excel y Power BI. Bendiciones para todos, un gusto que nos hayan acompañado. Reitero nuevamente, gracias, Ana. Gracias, Iván, y todos los que nos Muchísimas acompañaron. gracias. Un fuerte abrazo. Yo más que agradecida con ustedes, Noel. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, Ana, de verdad que sí. Bendiciones para todos. Bye, bye. Nos vemos. Chao, chao.